Y seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Y le doy la bienvenida a Julio Peomato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la CGT. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Julio, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo te trata el calor? Bien, no, les decía a ustedes recién, vengo del gremio, estábamos en un plenario de delegados, nacional de delegados, porque hacemos presencial con la capital y por Zoom a todo el país. Así que ahí tenemos aire, por suerte, Claro, y salí corriendo porque Andrés me decía, llegamos tarde, así que ni tiempo no viví el calor. Esta mañana sí, pero no había tanto. No, aparte me imagino que son momentos de bueno, nada, de la volatilidad de la política argentina y de nuestra tarea también militante y sindical, me imagino que hace que estemos a las corridas. Pero bueno, nada, ya que lo mencionaste un poquito sobre el tema de los judiciales, bueno, queríamos preguntarles cuál es la situación actual. Sabemos que va a haber un banderazo el día de mañana, bueno, que nos cuentes un poquito también de tu gremio. Bueno, sí, nosotros estamos en plan de lucha permanente, ¿no? Creo que en eso se asemeja mucho a los 90, ¿no? Nos cuesta que nuestras compañeras y compañeros que son más jóvenes asuman esta realidad, ¿no? Porque, digamos, los 90 era para conseguir algo, tenías que luchar mucho tiempo. Ahora es todos los meses, así que se te hace que no termina nunca, ¿no? Uno está acostumbrado, pero que las compañeras y compañeros más jóvenes tienen que adaptarse a esa situación. Hay que ser muy hábil como en la estrategia que uno plantea. Pero bueno, ya a pesar de luchar, ya perdimos un 22,9% de nuestro salario de diciembre. Y bueno, nuestra vocación es no dejar pasar esto. Así que tenemos este paro, este banderazo mañana. Después empezamos ya a prepararnos para una lucha más continua. El jueves hacemos banderazos, empezamos a hacer batucadas en Capital y en el interior. Empezamos por acá 8 edificios que están cercanos en Capital Federal, en la zona de tribunales, y en el interior todavía no tenemos el cronograma, los compañeros lo están armando. Y el día viernes tenemos un paro de 24 horas, ¿no? La semana que viene tenemos un nuevo banderazo y el día 31, iba a ser el 30, pero con el paro nacional de transporte lo corrimos. El día 31 vamos a tener un paro nacional a partir de las 10 de la mañana, con movilización. En este caso vamos a hacerlo a la Plaza Lavalle, ¿no? Para evitar la represión, digamos, que nos hacen si cortamos Talcahuano. Y en el interior del país van a ser en todo el interior, frente a cada delegación, a cada sede judicial, y es una jornada de lucha nacional porque nosotros representamos además a 13 provincias, los poderes judiciales provinciales de 13 provincias, y entonces esa jornada de lucha los va a sumar a ellos, a los de la provincia de Buenos Aires, a los de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Tucumán y Tierra del Fuego, ¿no? Todos ellos van a sumarse a los poderes judiciales porque todos están pasando distintas coyunturas, pero todos en una realidad que afecta a los salarios, que afecta, digamos, a la dignidad, ¿no? Por la que uno trabaja, ¿no? Una realidad que no es distinta al resto de los trabajadores, pero bueno. Lo que sí, una preguntita, Julio, lo que sí puede ser distinto, hablo por mí, usted me dirá, sí, puede ser la responsabilidad, porque entiendo que los trabajadores judiciales depende de su negociación salarial con o la Corte Suprema de Justicia o con cortes provinciales, que es otro de los poderes del Estado de la Nación. Sí, pero el problema que tenemos, por eso nosotros siempre reclamamos a la Corte, que tiene la facultad de fijar los sueldos, pero hoy en la realidad, así como está coaccionada la Corte por el Gobierno Nacional, en cuanto el problema presupuestario no es solo de las universidades, sino de todo el Estado. Y en el caso de la justicia no alcanza para nada, ¿no? Entonces la Corte tiene que luchar contra el Poder Ejecutivo. Se da una situación inédita, porque nosotros desde diciembre que estamos perdiendo, y esto es una realidad que no vivíamos desde el 2001, perder salario frente a la inflación, ¿no? Entonces, bueno,
si bien luchábamos, no era fácil mantener esto, pero siempre llegábamos a la conclusión que queríamos. Bueno, este año eso no alcanza, así que nosotros siempre le protestamos a la Corte, porque son ellos los que tienen que resolver. Pero acá admitimos que hay una situación de una presión sobre la justicia que limita la independencia, ¿no? Porque está absolutamente estrangulada por cuestiones económicas, ¿no? O sea que la Corte puede definir, pero si después la plata no está, no viene de economía, ¿qué hacemos? Cual. Bueno, plata, ahí habrá otro... la plata y el cambio de partida, ¿no? Y vos sabés que hay una visión en el gobierno que pretende igualar hacia abajo, ¿no? Aquellos sectores que ganan menos de la media del Estado quieren ajustarlo más. Se le pasa a los compañeros de impositiva, ¿no? De AFIP, le pasa a otros compañeros que tienen salarios, y bueno, en el caso de la justicia lo mismo, pero en el caso de la justicia se ignora que nosotros tenemos un régimen de trabajo particular, porque no podemos tener otro trabajo. Nosotros estamos obligados, estamos al servicio de la justicia. Es decir, nadie puede tener otro trabajo, y aquel que tiene una profesión en otros poderes del Estado, el que es abogado, fuera de su horario de trabajo, atiende su estudio, el contador lo mismo. Claro. En el caso nuestro no, es incompatible absolutamente. ¿Un trabajador judicial no puede litigar, en el caso que sea abogado, no, por fuera de su ámbito laboral? Solamente si tiene un juicio él, ¿viste? Sí. En causa propia. Mirá. Y esto es una limitación, porque Total. Entonces se siente más, porque vos no podés encontrar compensación a la pérdida salarial por otro lado, ¿no? Bien, Julio, nosotros nos parece muy ricos estos espacios de diálogo donde la juventud sindical habla con compañeros con mucho más experiencia y recorrido que nosotros, y la pregunta que solemos hacer, con la que solemos arrancar, es, bueno, ¿qué diferencias y qué similitudes encontrás a otros procesos que vos viviste y capaz que nosotros los leímos únicamente? Bueno, lo que es clarito, que esto no es porque yo los vea por la concepción de las ideas económicas, esto es casi una continuidad de lo que empezó con la dictadura con Martínez de Oz, después siguió ese proceso, yo lo llamo de contrabando ideológico, que fue el menemismo, donde con Cavallo fueron las mismas políticas exactas que ahora. Después vino el macrismo, ¿no? De la Rúa fue muy poco, también volvió, ahí estalló todo, ¿no? Fue muy poco tiempo, pero todo para mal, con lo mismo, y después con Macri, que volvieron, y hoy tenemos los actores de la política económica, son los mismos que estaban con Macri, Caputo, Sturzenegger, así que es exactamente lo mismo. Y peor, si vos comparás, nadie fue tan lejos como Milei, porque si vos comparás, por ejemplo, durante la dictadura tuvo la limitación de no poder avanzar sobre las empresas del Estado, toda la estructura que tenía fabricaciones militares. ¿Entendés? Entonces, la realidad de la Fuerza Armada, los sectores que defendían la estructura productiva que estaba en manos de la Fuerza Armada, le impedían a Martínez Oz avanzar. ¿Qué hicieron ahí? Empresas que estaban en manos de militares retirados, todos liberales ellos, como Suárez Mason, como otros, lo que ellos hicieron fue endeudar a las empresas del Estado, prepararlas para que en el futuro fueran absolutamente antieconómicas y permitir su futura privatización, pero no pudieron hacerlo. En cambio, tuvieron el freno hasta ahora del Congreso Nacional y en algunos casos de la justicia, que frenó el DNU 73/2024, pero 2023, perdón, pero en eso hay mucha similitud. Y como respuesta, obviamente es diferente, porque fíjate vos que en la dictadura, y esto la pregunta para análisis, para aplicar las ideas de Martínez de Oz, tuvieron que hacer la represión más brutal que conozca la historia argentina. El genocidio, y esto yo siempre lo descato, acá y de uno y otro lado
maneja mal el tema, porque, digamos, a los militares les conviene decir, no, nosotros vinimos a defender a la patria frente al terrorismo o a la subversión, ¿viste? Y todo. Y al otro lado dice, no, nosotros, si se reivindica algo que, es decir, yo valoro a todos los que dieron la vida por un ideal, ¿no? Yo compartí con muchos de ellos, pero hay que reconocer a la luz de la historia que fueron funcionales, terminaron boicoteando lo que fue el plan de Perón, que bien dijo el 12 de junio a la mañana, yo vine a hacer la liberación, no a consolidar la dependencia, ¿no? Y bueno, y prueba está que Martínez de Oz, cuando da su discurso el 2 de abril del 76, a una semana del golpe militar, dice con claridad, no dice, venimos a hacer un programa para derrotar a la subversión, y entonces, no, sino dice, vinimos a dar vuelta a la página de la historia argentina, donde evidentemente ahí desnudaba que el objetivo de la dictadura no era derrotar lo que ellos llamaban la subversión, sino destruir el estado de bienestar que había generado el peronismo a partir de 1945 y 46. Y bueno, por esto uno se explica por qué la mayor cantidad de desaparecidos es gente del movimiento obrero, secretarios generales, secretarios de comisiones directivas regionales, delegados de base, comisiones internas, todo, ¿no? Todo eso marcó el efecto brutal de la dictadura, ¿no? Entonces te decimos, las ideas de Martínez de Oz, para imponerse en parte, tuvieron que usar la brutal represión más terrible. Uh-huh. En la época de Menem, bueno, la confusión en la gente, como a nombre del peronismo, y mismo Menem decía, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y después con Macri, como dicen, se quedó en lo gris, pero ya Macri, es sorprendente que ya era un llamado de atención, como un tipo como Macri, con la idea de Macri, llega a ser presidente por el voto popular, es por el fracaso de lo anterior, y no hubo autocrítica. Y bueno, después volvimos con Fernández y Cristina y fue un desastre todo. Fíjate, yo digo dos cosas. Primero, presidente y vice en un país que era un desastre, donde crecía exponencialmente la pobreza y se peleaban entre ellos por espacio de poder. Y después se pasaron 2 años discutiendo el juicio político a la Corte, sabiendo que no tenían los votos para sacarla. Porque más allá que uno decía si era el problema central de la Argentina, sabían que no podían ganarlo porque no tenían los votos. Entonces se perdieron 2 años, se despilfarraron 2 años, cuando la necesidad de los argentinos, la agenda de los argentinos era totalmente distinta. Como yo decía en aquella época, decía, yo no sigo la agenda de este gobierno, sigo la agenda del Papa Francisco, que nos alertaba sobre los problemas reales que tenía la Argentina y el mundo. Entonces, esto generó que alguien como Milei llegara al gobierno. Es impensable en la Argentina de Perón, la Argentina que alcanzó los niveles de justicia social, que el rechazo a lo que fue llevar a que la gente votara sobre su propio interés. Porque yo digo, las argentinas y los argentinos que estaban en la lona, que no tenían ningún derecho, que eran muchos, a esos que le podías hablar de defender tus derechos y no tenían. Claro. Entonces, que esos sectores hayan votado a Milei, se sobreentiende, porque todos los demás le mintieron y nunca le dejaron expectativa de vida y de proyectos para sí y su familia. Pero acá lo peor, y nos pasa en el movimiento obrero organizado, que aquellos que tenían un buen salario, un buen trabajo, que tenían, también lo votaron. Y sabían que iba contra sus intereses. Pero, es decir, no pensaron que iba a sus intereses. Es decir, privó más el rechazo al hastío por una política que no daba respuesta a la realidad de la Argentina y que por lo tanto lo llevó a esa gente a rechazarlo, aún
después se están dando cuenta que votaron contra su propio interés. Claro. Pero Se eso, dieron cuenta que eran la casta, viste que ellos hablaban de la casta, claro. de la casta. Vos fíjate que Raúl Timerman, la agencia de ellos, trabajan siempre sobre no por teléfono, sino trabajan. Yo me acuerdo que en diciembre, para fines de diciembre, ponían una encuesta que habían hecho, donde el 60 y pico % de la gente que había votado por Milei creían que el ajuste no era para ellos. Totalmente. Y bueno, la realidad la vemos para que fuera. Claro. Sí, sí. Ahora que están las cartas echadas y está gobernando Milei, se habla mucho de la oposición. Por un lado, desde la Juventud Sindical también lo discutimos, la presencia que tiene como oposición el movimiento obrero organizado, encabezado en la CGT, sobre todo no la oposición a un gobierno en general, sino básicamente a un poder ejecutivo, porque parece que el poder ejecutivo es el gobierno, es la representación del Estado. Se pelea con el poder legislativo, tiene sus conflictos con el poder judicial. Entonces, va de suyo que el poder más fuerte en este momento, la oposición más fuerte, quizá sea el movimiento obrero organizado en la calle y demás. Pero quería preguntarle por los otros poderes. Por un lado, el que usted más conoce, que es el Poder Judicial. ¿Cuál debería ser el rol del Poder Judicial? Quizá no en oposición a Milei, pero teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene un rol relevante de donde se está sacudiendo todos los días, ¿qué debería hacer y qué viene haciendo? Yo creo que el Poder Judicial ha hecho mucho. Ujú. El que no ha hecho nada es el Parlamento, que no supo mantener un veto, no supo mantener una serie de cosas, no terminó rechazando el DNU, a pesar que todo decía, no, esto es un disparate, no lo rechazó, sigue vigente, y lo que no está vigente de la medida de Milei son las que frenó la justicia. Es decir, la justicia no es lo ideal, pero como yo digo, es la última instancia del ciudadano común frente a un derecho conculcado. Y aún con limitaciones, aún cuando la justicia dista de ser lo ideal, hoy la realidad nos marca que el único que le puso freno, digamos, de los poderes del Estado, fue la justicia. Sí. En la medida que se los puso, y no digo en todo. Ahora, no se puede judicializar la política, no puede descargar todo en la justicia. Esto es un gran problema. ¿Qué culpa tiene la justicia que tipos que votaron para un partido los compren por 2 pesos? Porque acá la Banelco circuló de una forma, y de Barcosa todavía hablan orgullosos, ni siquiera secundan, van a festejar con asado su traición a los que lo votaron, a la gente, a la Constitución Nacional, porque acá se impulsan cuestiones que violan la Constitución Nacional. Entonces, yo creo que por eso, si la vemos de ese lado, Hizo bastante. la justicia fue la única que le puso freno. La justicia, que también en un sentido muy amplio, porque muchas veces tanto la clase política, vilipendiada por la sociedad civil, los políticos todos corruptos, de hace muchos años que se viene, el movimiento obrero organizado, los sindicalistas, la demonización que tienen, no le escapa a la justicia. En Argentina, cualquier ciudadano a pie dice, la justicia en Argentina no funciona. Vos decís, che, pará, mirá que vos pasás un semáforo en rojo, te llega la multa a los 2 minutos. Claro. Eso también es la justicia. Pero Si ¿sabes tenés por un qué? divorcio, la gente Pero se ¿sabes divorcia. por qué? Porque la justicia no tiene sponsor. Entonces, todos los medios, y pasa todo, le echan la culpa a la justicia. A la justicia. Pero si vos le preguntás a un ciudadano común, yo le pregunto, ¿quién es la responsable de la inseguridad que vivimos los argentinos? El 99,9% te va a decir la justicia. Sí, te dicen, entran por una puerta y salen por la No, otra. pero- acá nadie va preso. Acá... Pero la verdad es que los tienen la responsabilidad de darte seguridad. Son las fuerzas de seguridad que dependen de los poderes ejecutivos, sean nacionales o provinciales. provincial, en caso de seguridad. Eso, la justicia interviene cuando los poderes que tienen la responsabilidad de darle seguridad al ciudadano fracasan. Que La es el justicia delito. juzga. Es el delito. Arbitra. Es el delito. Y además te digo, entran por una puerta y salen por la otra. Eso también es mentira. Es mentira. Porque las leyes las vota el Congreso. Los jueces aplican las leyes. Y hay un margen de error que es limitado. Vos dices, uy, mira, este juez salió y mató a 3 o violó, ¿viste? Y lo largaron hace 2 meses. Pero- Bueno, puede haber un caso de un error, pero yo te digo, lo teníamos el año pasado, no tengo la estadística de este año, pero hay cerca de 900 excarcelaciones entre la justicia nacional y provincial por día. Entonces, que haya uno en un mes que se manda un disparate, que hace un error, no
no mide la mayoría. Ahora, cada ese tipo, si todos los medios de comunicación te lo tienen un mes, pasándolo de eso, ¿qué va a decir la gente? Y la justicia es un desastre. Sí. Como dice, estamos reventados por la inseguridad, dice la gente. Y yo digo, en una Argentina que tenemos 50 y pico % de pobres, yo creo que a mí lo que me da expectativa es que, digamos, el espíritu, la moral, la dignidad de nuestro pueblo es maravillosa. Porque si todos los que son pobres salieran a buscar su sustento a los tiros, hoy sería un despelote. Sería esto. Un caos, sí. Sería un despelote esto. Entonces, si bien ha crecido, porque no ha crecido en proporción a lo que ha crecido la exclusión social y la pobreza en la Argentina. Entonces, esto hay que medirlo así, porque los responsables, cuando hacen los ajustes y todo, tiran a la gente al tacho. Entonces, bueno, algunos de esos, los que no tienen, o por la droga, o por X cosas, no guardan esos valores que se generaron en décadas, en años, que lo generó el modelo de justicia social que hizo el peronismo, esos valores espirituales de una comunidad que salen a buscársela de por sí y todavía siguen siendo mínimos. Entonces, esto me da dos lecturas. Por un lado, que tenemos un pueblo que golpeado y todo, todavía guarda las reservas morales, ideológicas, espirituales de los mejores tiempos de la Argentina. Esta es nuestra esperanza. Y la otra es que no podemos seguir tirando demasiado de esto, porque si esto se agrava, en algún momento esas reservas se agotan y va a ser la ley de la selva la Argentina, y en eso tenemos que cuidarnos porque va nuestro futuro. Ahora, en ese marco está la justicia, porque además hay otro tema. La política o los gobiernos critican a la justicia pero ¿quién eligen a los jueces? Los elige la política. Entonces, yo elijo a los jueces... ¿Los elige la política o los propone la política? No. Y se eligen entre ellos. Pregunto porque no sé cómo funciona. No. Hay todo consejo de la magistratura. En todos los consejos de la magistratura hay mayoría de representantes de la política, tanto sea a nivel nacional como a nivel de la justicia provinciales. Entonces, los propone la política negociando en parte con la justicia, en parte con otros sectores, con la academia, sí. Y esto. Pero después de esas ternas, que en muchos casos son manipuladas, no van los mejores, de esas ternas el que la elige el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene el 80% de la responsabilidad en los jueces que se nombran. Entonces, no le puede echar la culpa a la justicia el que generó esos jueces. Ahora, si hubieran mecanismos objetivos y se eligieran a los mejores jueces y juezas y fiscales y defensores, uno podría decir, sí, la culpa es de la justicia, ¿no? Bien, Julio, hace poquito nomás hiciste un comentario sobre, bueno, que el poder que está en deuda es el poder del legislativo. Bueno, me gustaría ahondar un poquito de por qué crees que está esa deuda. Un poquito lo fuiste vislumbrando, pero me gustaría hacer un poquito de hincapié en eso. Porque el poder legislativo son los representantes del pueblo, fundamentalmente. Mirá, eso es bueno, en el tema del Senado, la reforma del 94, que tanto se habló este año y todo, no hizo todas las cosas bien, porque hasta el 94 el Senado era el representante de las provincias, los senadores, y hoy son representantes de los partidos provinciales, porque son los partidos que eligen a los que van al Senado. Sí. La mayoría elige 2 y la minoría elige 1. Así que ya el interés, y lo vemos en muchas decisiones, que no se defiende el interés de la provincia. Y la Cámara de Diputados son los representantes del pueblo, los vota el pueblo. Entonces vos ves que defienden los intereses del pueblo, está clarito que no lo defienden. Porque si no tendría que tener una actitud en una Argentina con tamaña brutalidad de miseria que da bronca en un país tan rico como el nuestro. Entonces, dime, ¿cuál es la última ley que favorece a los sectores desposeídos de la Argentina? No la hay. Han dejado, tienen facultades por la Constitución, como ser el tema de la deuda externa, y nunca han asumido la responsabilidad. No hoy,
Siempre. ¿Por qué se dice siempre que el Congreso es la escribanía del gobierno? Porque ya hace mucho tiempo que el Congreso hace lo que el gobierno de turno le plantea. Y nunca en eso estuvo la defensa del interés general. Yo te digo una cosa, el otro día leía... Si se quiere, la herramienta del DNU y del veto está dada por la Constitución del 94 también. Por eso también le quita, convengamos que está un poco falto de poder el Poder Legislativo con las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo a partir del 94. Para aprobar una ley tenés que aprobarla y después tenés que tener la tercera parte y se la mete el Poder Ejecutivo. En cambio el presidente con DNU, con el veto, con el 33%, te dirige el país con un DNU. Entonces es un verdadero disparate, es una cosa que no funciona. Pero te digo más, el otro día salió el fallo de la corona británica, los tribunales de la corona británica, obligando a la Argentina por el cupón PBI de la época del kirchnerismo. Pero más allá de quién tomó la resolución, aquel problema que venimos arrastrando es la pérdida de soberanía. La pérdida de soberanía no solo es entregar lo que es Malvinas con la política que tiene este gobierno, sino todos los gobiernos, hace bastante tiempo, que entregan soberanía permanentemente. Después cuando le falla la tribuna afuera, como hacía Cristina Fernández, se quejaban contra Griesa y a favor de los fondos buitres. Pero acá el problema está en quienes permitieron y entregaron lo que se llama la prórroga de jurisdicción, que hicieron convenio, todos los convenios que hacen, desde que volvimos a la democracia, se empezó eso y se persiguió, se continuó con todos los gobiernos. Todos los tratados internacionales acuerdan que si hay conflicto intervengan los tribunales, o de Londres o de New York, en todos. ¿Y qué te para? Y en ese tema, ustedes tienen que ver que no es solo entregar a otro, sino la Argentina pierde su soberanía como país, porque el país tiene, es un sujeto de orden público colectivo. Cuando la Argentina entrega la jurisdicción, está entregando, cuando la Argentina litiga en esos casos que entregó la jurisdicción en tribunales extranjeros, ya no lo hace como un Estado soberano, lo hace como un particular. Esto es gravísimo para la soberanía. Ahora vos decime, aparte de eso, ¿en qué juicio en el exterior no perdió la Argentina en los últimos 40 años? Perdimos todos los juicios, porque vamos a perder, porque los juicios, más allá que los jueces todos, se manejan por cuestiones políticas, sirven a intereses económicos, nunca van a fallar a favor de la Argentina. Y sin embargo, seguimos firmando convenios. A mí no me sorprende que Milei firme convenio entregando la jurisdicción, ni que lo haya hecho Mauricio Macri. Digo, los gobiernos que sean peronistas, el gobierno de Néstor, de Cristina, y el gobierno de Fernández, todos firmaron con prórroga de jurisdicción. Y esto es terrible, es entregar la soberanía, y esto hay que decirlo con toda la letra, y discutirlo, bueno, en una situación, yo te digo, el convenio de Chevron, todos los convenios que ha sido, ¿viste? Y bueno, esto del PBI, que es el canje de la deuda que hizo el gobierno de Néstor, que donde el gobierno se tomaban crédito y se pagaba en función de la evolución del PBI, bueno, entregaron la jurisdicción y ahora salió el fallo en contra. Entonces, y donde ves, y además, si fuéramos nosotros, todos los juicios, se han vendido los juicios. No son los principales, los primeros que detentaron. Son los buitres, que compran los juicios. Pero esa no es una condición, Julio, que te dicen, mira, si vos querés emitir estos bonos, que te lo compren, meterlos en el exterior, lo que fuere, tenés que, en caso de conflicto, litigar en un juzgado que nosotros decimos cuál es. Bueno, o en el caso cuando tomás deuda. Si vos tomás deuda, y yo soy de Estados Unidos, y vos, si vos vas a tomar deuda, bueno, en el caso de conflicto, litigás acá.
En Nueva York. En algún claro punto que te digan los otros. Está sometido pero también entonces tenés que buscar. porque no tenés independencia económica. Y bueno, pero Claro. obvio. Y perdés Va de la mano la soberanía. Pero perdés la soberanía. Ujú. Entonces, no tenemos soberanía, no tenemos destino. No tenemos destino. Totalmente, Julio. Bueno, te quería, porque acá abrimos un poco la puerta a hablar del elefante que está en esta habitación, que es el tema de, bueno, la interna actual de la política. Me interesa también que charlemos un poco eso desde tu rol sindical. Bueno, ¿qué análisis haces de la política, del estadio de la política en general y en particular de lo que nos comprende a nosotros como peronistas? Mira, nosotros en la CGT siempre dijimos que después del desastre del gobierno pasado, acá habían dos funciones que tenía la CGT. Por un lado era resistir esto en defensa de los derechos de los trabajadores, pero también teníamos la necesidad de alumbrar una esperanza para los argentinos, digamos, ¿qué es la esperanza? ¿De dónde? De recuperar el proyecto de país, el proyecto de país, generar, por eso la consigna hace 3 años que la CGT te habla de desarrollo, producción y trabajo. Es porque vos tenés que plantear un futuro, un tema que es la posibilidad concreta para la Argentina, no solamente oponerte a algo. Y más que la gente que está descreída con la política, si la gente sigue soportando a Milei, a pesar que todos te dicen que estás peor, es porque no quieren volver para atrás. Entonces, a medida que no presentemos una alternativa a futuro, yo te digo, nosotros, bueno, no sé si ustedes tuvieron, reimprimimos el modelo argentino por el proyecto nacional de Perón. Porque si vos lo lees, es muy sencillo. Es decir, ¿sobre qué base vos reconstruís un proyecto de país en la Argentina? Está todo escrito, lo hizo Perón. Entonces, lo único que hace falta es patriotismo, pero tenés que generarlo. La CGT tiene que buscarlo con los gobernadores, con la iglesia, con los propios empresarios. Lo que pasa es, como yo digo, el empresario, ¿qué pasa? El empresario piensa en el hoy. Si hay una alternativa a futuro, vos lo encontrás, la mayoría de los empresarios, porque saben que como hoy, lo dijo Funes de Rioja, solo hay botes para pocos. Lo que nadie dice de lo de Funes de Rioja, y me voy un poquito, es que habla del Titanic, todos leen, yo vi las críticas a Funes de Rioja, y dice, sí, que vivo, ellos salvan a los poderosos, los demás quedan en el aire. No. Lo que tiene que ver que la figura del Titanic, yo obviamente que si estamos en el Titanic, el que maneja el capitán del Titanic es Milei. Y el Titanic choca con un iceberg. Entonces el Titanic es el país. Entonces para Funes de Rioja, el que se hunde es el país. Se salvarán algunos. Entonces nadie le entró por ahí a Funes de Rioja. ¿Qué le está diciendo? Que se hunde el país directamente. Y yo creo que ese es el problema de la Argentina. Y bueno, la CGT tuvo ese error. En los primeros meses, y todavía hay gente que dice, ¿por qué no hacen huelga general? ¿Cómo decimos? Todos los hechos. La centralidad que tuvo la CGT en el primer semestre fue brutal. Y bueno, a lo mejor no tuvimos la fuerza, más allá de la agenda de los 15 puntos para el futuro, de desarrollarla, de convocar, porque todos los gremios están atajando penales. Entonces, por más que uno se plantee, tenemos que dedicarnos a esto, están en todos los gremios que han perdido decenas de miles de trabajadores, o los gremios que se nos atrasan los salarios, y algunos gremios pierden trabajadores y pierden salario. Entonces, no sabés qué poner primero. Y en esa realidad tenemos que llevar adelante la otra tarea. ¿Cuál? El rol que nos dio Perón, ser columna vertebral. Y ese modelo argentino para el proyecto nacional, el sindicalismo organizado tiene que ser la columna vertebral. ¿Por qué? Porque es la única estructura organizada que queda en la Argentina. Entonces habrá que convocar a los movimientos sociales, a los clubes de barrio, a todo lo que es organizado, a las centrales de empresarios, a todo, y a la iglesia mismo.
y empezar a construir una alternativa. Ahora, en el día de hoy se produce este tema con la elección del Partido Justicialista. Y vuelven a insistir lo mismo los políticos que se dicen peronistas, de que se olvidan que la esencia del peronismo, lo que vale es el movimiento nacional. El partido, para Perón y para el peronismo, es la herramienta electoral. Entonces, acá parece que lo importante es manejar el partido para manejar la lista de candidatos. Y acá lo importante es reconstruir el movimiento nacional para tener una alternativa dinámica de la sociedad argentina y engarzar y potenciar el trabajo para el modelo de país que queremos. Y después viene la herramienta electoral que va a plantear cómo hacemos ese modelo de país. Entonces, ¿qué decíamos la Secretaría en esta coyuntura? No, este es el momento de sentarse todos y debatir lo que queremos, cada uno con humildad, cada uno de su lugar. Ahí que no quede nada excluido. Desgraciadamente apareció Cristina y el planteo de Cristina es: yo encabezo y la unidad que se haga bajo mío y siguiéndome a mí. Y eso no es el método, ¿no? Seguramente no, seguramente coincido que no es el método. También vamos a echarle la culpa a la Constitución, que no se puede defender, la del 94, que dice también, la sociedad se organiza a través de partidos. Se partidizó la política a partir del 94, con las elecciones y demás, obviamente defendiendo la democracia, pero se le dio mucha relevancia a la herramienta partidaria, y coincido con usted que el movimiento peronista se organiza de otro lado, también se organiza en el movimiento obrero. Por eso preguntar... Pero yo te contesto algo. No todo es la Constitución del 94, porque fíjate vos que cuando desaparece el proyecto de país, desaparecen los partidos, están todos hechos bolsa los partidos. Entonces, si la Constitución del 94 quiso organizar a la Argentina por los partidos, fracasó rotundamente. Fracasó rotundamente, porque los partidos están hechos bolsa hoy día. ¿Qué partido responde a qué? Va a haber elección del Partido Justicialista. Una lista la encabeza Cristina Fernández de Kirchner y la otra la encabeza el gobernador de La Rioja. A ver, ¿cuál es el proyecto de país que se discute? ¿Cuál es el proyecto de país? Son definiciones en el aire. ¿Estamos contra Milei? No. El peronismo tiene que fijar un objetivo y primero tiene que hacer una autocrítica, porque hay buena parte del pueblo argentino que está podrido de toda esa dirigencia política. Y nos incluimos los sindicatos, si querés, porque todos caen en la volteada del rechazo. Pero sentate y la autocrítica. Fallamos en esto, en esto, en esto. Y para mí el peronismo tiene tan claro, el peronismo de Perón y de Eva Perón, tiene tan claro cómo hacer las cosas. Porque primero fija un objetivo. Pero eso es en la política, es vos en tu casa, en el sindicato, en todo. Vos tenés que saber hacia dónde vas. Con ese objetivo que comparta la mayoría de los argentinos, vos haces una planificación. ¿Cómo llegás a ese objetivo? Vos decís, yo quiero ir a Mar del Plata. Bueno, tengo el auto, bueno, ¿por dónde voy a ir? Planificás tu viaje a Mar del Plata. Y el país es lo mismo, vos tenés que planificar cómo llegás. Eso es el peronismo. Por eso el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, el plan trienal del 73. ¿Viste? Y cuando es ahí, eso no solo ordena las cosas, ¿no? Sino apertar, hoy que está en cuestionamiento el contrato electoral, cuestionado el contrato electoral, ¿eso qué te permite? Que la gente mida, porque vos tenés un programa de gobierno, bueno, lo votamos, pero después viene una planificación, lo primero que sí, esta planificación es para este programa de gobierno, sí, entonces le das el primer aval a ese gobierno, y después lo medís, qué parte cumplió de esa planificación. Si vos lees el plan trienal, terminaba en el 76, se abortó en el 74, 75. Si vos ves el plan trienal, hay cosas que en la Argentina todavía no se hicieron. Totalmente. Que estaban planificadas hace 50 años. ¿Cómo querés que no vayamos para atrás?
Es imposible que no pagamos atrás, porque no planificamos. Y esto es lo que... ¿Y por qué no planificás? Porque no hay patriotismo o la política no quiere decir para dónde va. Ahora, o no quiere decir para dónde va o no sabe para dónde va. Los dos son problemas, porque si no quiere decir para dónde va, no clarifica al pueblo argentino. Y eso explica por qué, desde el regreso a la democracia, lo único que hicimos es aumentar en los pobres en la Argentina. Y como yo digo, las organizaciones sindicales tienen responsabilidad, pero si vos ves la participación política de los representantes sindicales en el Congreso Nacional, es inversamente proporcional al crecimiento de la pobreza. Cuanto menor fue la participación política de los representantes del movimiento obrero, no de algún sindicato elegido por el costado, por alguna mano, ¿no? Sino elegido por la CGT. La disminución, esa disminución de participación es inversamente proporcional al crecimiento de la pobreza. Entonces, el sindicalismo tiene responsabilidades, pero no tiene la principal responsabilidad, porque nunca gobernó la Argentina y nunca se lo tuvo en cuenta desde la vuelta a la democracia para decir, bueno, vamos a opinar esto y vamos a hacer determinadas políticas en conjunción con lo que piensan los trabajadores organizados. De un tiempo a esta parte, Julio, creo que si mal no recuerdo, el 2008, la CGT no cuenta, quizá eso no sea el argumento para decir no hay unidad dentro de la CGT, pero no cuenta con un secretario general. Cuanto menos para el afuera, para la sociedad, uno dice, ¿cuál es el secretario general de la CGT? Y uno tiene que nombrar 3 exponentes desde hace ya muchos años. Por un lado, pareciese que eso hace difícil que la CGT unificadamente pueda disputar lugares en la política, como que en algún punto, vos recién mencionás, no sirve que cada sindicato arregle, pero si las cabezas de la CGT son 3 y en algunos casos cuentan con opiniones diversas o sectores diversificados, también puede que pierda fuerza la CGT como esta participación que reclama. Mirá, yo te digo, no lo creo así. Lo ideal es que la CGT tenga un liderazgo, tenga una conducción. Y eso marcaría. Pero nosotros venimos de un movimiento obrero muy, muy fraccionado. Entonces, ¿qué es lo importante? Es generar la unidad. Y no hay nadie que sintetice al conjunto del movimiento obrero hoy. Entonces, si bien lo mejor es tener un conductor único, el movimiento obrero, porque potencia, reconocido por todos los sectores, la realidad que hoy hemos llegado a la unidad por este camino. Y yo creo que la unidad que contenemos, ninguna unidad es perfecta, pero haber mantenido en esta realidad de la Argentina durante 2 años esta unidad, que sea un valor aceptado por todos, que todos entiendan que si rompemos la unidad nos va peor a todos y mucho peor a los trabajadores. Yo creo que esto es un salto cualitativo que no lo tenemos desde que volvimos a la democracia, no lo tenemos, porque siempre cada uno tiró para sí, ¿me entendés? Y fuimos cayendo y cayendo y cayendo, todo aprovechando las divisiones. Y hoy por hoy, yo no te puedo decir que esto ya es definitivo, pero por lo menos yo siento que hay una conciencia que si rompemos la unidad, los trabajadores nos linchan. Pero además, no sacamos nada y ya nadie se salva solo, sino facilitamos la tarea de lo que quiere destruir el movimiento obrero. Y eso me genera una reflexión. Si hoy a la Argentina les pasan las cosas que le pasan, está sufriendo los ajustes que sufre. ¿Sabes por qué? Es porque por acá pasó Perón. Y yo estoy seguro que este saqueo que someten a la Argentina, que no lo vive ningún otro país de América Latina. ¿Por qué? Porque acá lo que quieren, lo que yo te decía antes, si bien nuestro pueblo espiritualmente no está quebrado, está golpeado, pero como pueblo no está quebrado y lo quieren quebrar.
eso que decíamos cuando paseábamos, yo por lo menos en mi vida, cuando iba por otros países de Latinoamérica, vos te das cuenta y decías, por acá no pasó Perón. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Son países que no tienen memoria industrial. Nosotros Claro, todavía... por eso. Me tirás una francesa y eso es lo que quieren ¿viste? destruir, porque necesitan destruir no al peronismo, sino la conciencia espiritual de nuestro pueblo. Y por eso, en eso, tienen que destruir al sindicalismo. Si no, no pueden avanzar sobre los derechos de los trabajadores como querrían. No pueden avanzar en su modelo pastoril. Volver a comienzo del siglo XX, donde la Argentina no tenía derecho y era una gran estancia que sacaban beneficio alguno. Ahí, Julio, yo te quería consultar porque realmente hay una instancia, como vos decís, de una lucha que es también desde lo simbólico. Es famosa la frase de Churchill, apenas lo destituyen a Perón en el 55, que menos mal que lo derrocaron a ese hombre, pues se llevaba consigo a toda América Latina. Pero bueno, se dieron cuenta que no era únicamente cortarle la cabeza hasta a la serpiente, sino bueno, todo lo que venía atrás. Y me parece que hay un juego ahí con lo simbólico. Y te quería preguntar... Dijo otra cosa, Giorgi, que estaba más feliz del derrocamiento de Perón que del derrocamiento de Hitler. Sí, es verdad, eso se le agrega también a la frase. Y en esta de la lucha simbólica, hace días atrás apareció una foto de Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, con María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Bueno, quería consultarte cuál es tu opinión, porque a todos nosotros empezamos a hacer un análisis y decimos, no, bueno, es un mensaje para el interior de su propia fuerza, es un mensaje para la política, es un mensaje para la gente, pero vos vas y hablas en el pleno de la calle y el grueso de la gente no sabe quién es Isabelita o en una foto no la puede reconocer. ¿Cuál es tu análisis alrededor de esto? No, mi análisis es que está haciendo su jugada política, pero la gente no sabe, uno tiene que dar luz. Yo traté en un pequeño tuit de darle contexto, porque a mí me parece bien que los gestos no importa de quién vienen, sino que se haga. Se tiene que plantear el peronismo y los gobiernos que se dijeron peronistas, ¿por qué no hicieron ellos? De reconocer a la primera presidenta en el mundo que hubo, a la última mujer de Perón, a quien fue derrocada y por negarse a firmar tuvo 5 años encarcelada, vejada, sufrió todo tipo de vejaciones y humillaciones en esos 5 años, y ella mantuvo esa dignidad y jamás se negó siempre a renunciar. Hasta Alfonsín sacó una ley de reparación histórica, y sin embargo hoy en la Argentina está proscripta porque de la política alimentaron falsamente a hacerla responsable de las 3A, que fíjate las 3A no desaparecieron cuando la voltearon, sí, desaparecieron porque pasaron a cumplir. Yo me acuerdo que en una época nosotros pintábamos, los milicos hacen horas extras en las 3A, porque estaba clarito que formaban parte de lo mismo los golpistas, y el 24 de marzo se supo que no desaparecieron, se integraron a los grupos de tareas. En cambio a Isabel no se fue, Isabel la metieron presa, ¿no? Y fíjate vos, cuando fue eso, que fue la que le impide a Isabel volver, está proscripta en la Argentina. Proscripta tiene una ley de reparación histórica y proscripta por 2, ahora un solo juez quedó vigente eso, porque no se presentó. ¿Qué se va a presentar si la avisaron te quieren meter en cana? Una cosa de loco. Entonces, ya la metió en cana la dictadura, la quieren vender la democracia. Y fíjate vos, cuando piden la extradición, la Asamblea Nacional de España podía haber rechazado la extradición por cuestiones de que era una perseguida política. Y sin embargo, fue al fondo de la cuestión, analizó con profundidad los cargos contra Isabel. Prácticamente le hicieron un juicio en España. Y ese juicio, la decisión de la Asamblea Nacional de España, fue contundente. Fue una sentencia demostrando que no tenía nada que ver con los cargos que le hacía. Y fíjate vos, como producto de esa resolución de la Asamblea Nacional de España,
todos los que estaban procesados en la causa de las 3A fueron liberados. La única que queda proscripta es María Estela Martínez de Perón, por ser la mujer de Perón, obviamente. Entonces es un verdadero disparate. Entonces, que venga esta mujer, a mí no me gusta. Para mí lo tenía que haber hecho el peronismo. Nosotros en la CGT tratamos de reivindicarla. Ella está emocionada. Lo primero que recibió, pues se enteró los homenajes que le hicimos a la CGT cuando presentamos el libro de ella que hizo Diego Maceri. Ella se enteró de esas cosas. Y ahora nosotros estamos tratando de que le levanten el tema. Y bueno, la otra cuestión era el busto. Muy hábil, Villarroel, los espacios en política que están vacíos se cubren. Claro. Y ella usó esto con algún apoyo de sectores de la iglesia, que fueron los que la allanaron el camino. No me hagas dar nombres porque no los quiero dar. Pero pensando que la reivindicaban a ella, ¿no? Que era un camino hacia la reivindicación. Y ella, viste, está en una situación bastante precaria. Y bueno, si la reconocen, es importante que ella lo acepte. Ahora, yo a quien la reconoció, digo, ¿cómo puede ser que Villarroel, que reconoce y reivindica a Isabel, defienda a los mismos genocidas que la encarcelaron, la derrocaron, encarcelaron y vejaron durante 5 años? Es un contrasentido. No es la misma persona. Vos elegís, o la reivindicás a Isabel, o reivindicás a los genocidas, y como hacía hace unos años, ella que decía que Isabel era la cabeza de una banda de delincuentes, como salió ahora, lo decía en el 2016, pero las dos cosas juntas no la puede hacer. Entonces, está usando una realidad que obviamente lo usa para sus intenciones, pero acá hay que poner blanco sobre negro, ¿viste? Ponete de acuerdo, o reivindicás a Isabel y denostás a los que venís defendiendo, o estás jugando con la reivindicación de Isabel. Bueno, Julio, realmente clarísimo, podríamos estar acá hablando horas, porque realmente es mucho, hay mucha tela para cortar, pero bueno, nada, los tiempos de la radio son un poco crueles, así que bueno, nada, te quiero agradecer mucho por estar acá, por haber pasado por acá. ¿Algunas palabras más que quieras decirnos a los jóvenes que te estamos escuchando? No, y bueno, que los jóvenes para nosotros son protagonistas del presente, ¿no? Tienen que ser, creo que los jóvenes sindicalistas, fundamentalmente, porque el sindicato y el movimiento obrero es la organización libre del pueblo más perfecta que generó Perón. No, Perón no creó los sindicatos, pero Perón le dio a los sindicatos su razón de ser. Nos enseñó cuál es la actitud sindical, cuál es la conducta, porque por eso son columna vertebral. Nos dijo, el sindicato obviamente lo primero es defender a los trabajadores, pero además tiene que participar en el mejoramiento de la realidad social del trabajador y su familia, toda la acción social. Pero además dijo, va más allá, porque son sujetos de una transformación en la Argentina. Entonces tienen derecho a participar el modelo de sociedad de la que aspiran, ¿no? Esa integralidad que da la organización sindical es lo que ha permitido esa visión que nos dio Perón de los sindicatos, que hoy en muchos lugares del mundo estén copiando el modelo argentino, ¿no? El modelo sindical argentino tan vilipendiado, ¿no? Pero además a nuestra juventud le da el rol de ejercerlo con protagonismo, y en el equilibrio, en los que tenemos más experiencia y la fuerza de los que vienen de abajo, encontrar la síntesis para decir, como hoy uno ve a la juventud sindical, y uno dice, bueno, acá les va a costar, les va a joder, porque el movimiento obrero argentino está generando su propio futuro a través de la juventud sindical. Entonces, la juventud sindical es que sepan que cada uno tiene, como decía Perón, el bastón de mariscal. Entonces, en ningún gremio ya no podemos decir, no, prepárense que para el futuro, no. Se tienen que sentir protagonistas del presente, ¿no? Por lo menos en nuestro gremio es así, creo que en muchos gremios está pasando eso, y esto, digamos, engrandece la realidad. Porque además hay otra cuestión, y termino, ¿verdad? Le estoy comiendo todo el tiempo. En cualquier actividad laboral,
los jóvenes toman las primeras tareas. Entonces, si un sindicato no tiene protagonismo de esos jóvenes que están en las primeras tareas, representa una parte de sus trabajadores. Y un sindicato debe representar todos los estamentos de la actividad que representa. Entonces, donde están los jóvenes, si no están los jóvenes para representar a su propia gente, no la puede representar nadie. Y lo que el sindicato te permite, las distintas realidades, es amalgamarlas en un equilibrio. Y como yo digo, nosotros no tenemos jubilados. Yo digo, a veces me peleo con mucho cuando no le gusta la palabra. Para nosotros es comisión de sabios. Porque en todas las civilizaciones, yo digo siempre, nuestra gente se jubila del laburo, pero no de la vida. Entonces, tiene mucho para dar. Y en todas las grandes civilizaciones, los mayores eran los que daban consejo, eran los que eran consultados porque eran los que tenían la experiencia. Y los más jóvenes tenían la fuerza. En esa síntesis está, Francisco lo dice, el Papa, los pueblos que no valoran a sus jóvenes y a sus mayores no tienen futuro. Porque esa es la síntesis, es lo natural de la humanidad. Y yo creo que donde más se da esa síntesis son las organizaciones sindicales. No veo en otro lugar que se juegue con esa convivencia entre los mayores, aunque estén jubilados, pero están activos en sus lugares, y la juventud que viene con toda la fuerza y las ganas, pero obviamente por un tema generacional no sabe todo. Nosotros ahora, nuestra juventud sacó que van a hacer, con esta lucha que tenemos que se asimila a los 90, van a hacer videos de los compañeros con más antigüedad, muchos que están jubilados, para que le cuenten la experiencia de los 90. Así los jóvenes se van mamando de una realidad que hoy la ven, les parece nueva, pero como decíamos al principio, en términos generales ya la vivimos. Siempre nos venden espejitos de colores como en la misma realidad, pero son demasiado parecidas las cosas para poder engatusarnos. Compañeros y compañeras, Julio Pimato, una tanda muy cortita y ya seguimos con los días más felices.